Amigos, muy buenos días. Soy Néstor Astete, director del Centro de Excelencia en Gestión Humana CEG. El día de hoy tengo el gran honor de poder conversar con un excelente catedrático profesional en personas y amigo de la casa, señor Norbert Monfort. Norbert, para quienes aún no lo conocen, es psicólogo de profesión, CEO de Monfort Ambient Management, un apasionado de las personas y profesor del Departamento de Personas y Organizaciones de SADE Business School en Barcelona, España. Muy buenas tardes, Norbert. Como ¿Qué siempre, un tal? placer hablar contigo. Igual para mí. Gracias. Vamos a por la síntesis, ¿no? Estamos en este formato tan estresante como son los negocios en el mundo. Entonces, en esta síntesis de la conversación, eh, quería plantear una situación que se vive mucho en la empresa, que es el corto plazo versus el largo plazo, ¿no? Más allá de que el largo plazo cada vez es más corto, ¿no? Valga la redundancia, cada vez es más corto, y ya nos dirás tú qué cosa es el largo plazo, pero tomamos decisiones en las empresas muchas veces pensando en el corto plazo exclusivamente. Y eso nos lleva a implementar acciones que a veces luego, muy pronto, nos arrepentimos o tenemos que retraer nuestras acciones y caer en más costos, finalmente. Entonces, pero claro, habrán cosas que sí hay que hacerlas. Entonces, ¿cómo manejamos ese pensamiento estratégico del corto y del largo plazo? ¿Y qué cosa es corto y qué cosa es largo plazo? Norbert, por favor. Bueno, de hecho, si Michael Porter o Drucker o levantasen la cabeza, realmente estarían alucinados en esta situación, ¿no? Porque para ellos nos hablaban de planificación estratégica más allá de 5 años, cuando hoy en día, ya en lo que era el mundo VUCA antes de la pandemia, ya estábamos pensando que pensar más allá de 2, 3 años ya no era un largo plazo, era una eternidad. Yo creo que hoy en día estamos bajando eso a casi salir en la situación de aquí a un año, año y poco, ya es un largo plazo, y más en esta situación de pandemia que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que creo es que nuevamente tenemos que estar ahí en el concepto que estamos hablando en todas las últimas charlas tú y yo del balance, ¿no? Cómo conseguimos este planteamiento, ¿no? De entrada yo creo que hay que entender lo que estamos viviendo en estos momentos como las 4 fases por las que pasamos siempre en un proceso de cambio. En un proceso de cambio siempre pasamos por qué ha sucedido en la pandemia, qué sucedió en Perú, en España, en todo el mundo, en los inicios del coronavirus, ¿no? Pues sucedió una sensación de, bueno, esto no va conmigo, de negación, ¿no? Esto ha pasado en Wuhan, esto viene en la China y aquí no va a llegar, ¿no? Con lo cual hay una primera parte de negación de la realidad que, cuidado, es muy peligrosa porque uno pierde mucho tiempo a activarse. Con lo cual, mientras se niega, no funciona, ¿no? La segunda etapa es cuando ya eso lo recibes y te das cuenta de que sí, y entonces entras en enfado. ¿Pero por qué nos ha tenido que pasar a nosotros? ¿Pero por qué en mi empresa? ¿Pero por qué en mi sector más que en otros sectores? ¿Pero por qué me ha tenido que afectar a mí que acababa de hacer una inversión millonaria en el 2019? Con lo cual, la segunda parte es el enojo, es el enfado. La tercera parte que hemos vivido todos los empresarios y todos los directivos es la de entrar en depresión, ¿no? ¡Wow! Y ahora no me voy a salir de esta, y ahora aquí hemos entrado en un pozo, y ahora la economía mundial va a ir mal, la economía del Perú obviamente se va a resentir, con lo cual entramos en un proceso depresivo. Pero afortunadamente el ser humano se da cuenta de que con esa situación depresiva, algunos se dan cuenta, no sale nada y aparece el cuarto punto, y es como ya empezamos a montar estrategias y repuntes hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo espero que estemos la mayoría de nosotros ya en ese cuarto punto desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar en cómo voy a salir a corto plazo de esta situación, pero pensando siempre en el propósito final, es decir, paso a paso. Aquí en España decimos adiós rogando, pero con el mazo dando.
Es decir, vamos a pensar en ser productivos, en ser eficientes a corto plazo, pero pensando continuamente a largo plazo. Obviamente, si no pensamos a largo plazo, estamos muertos, ¿no? Fíjate que a mí siempre me gusta hablar de aquella frase de Martin Luther King, que él decía, I have a dream, ¿no? Obviamente, si no tenemos un sueño, estamos perdidos. Pero claro, fíjate que Martin Luther King no dijo I have a plan, él dijo I have a dream. Pero claro, un sueño sin un plan es una utopía. Pero es que un plan sin un sueño es una utopía, es una pesadilla. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener los dos factores, ¿no? ¿Cómo vamos a intentar salir de esta crisis? Poco a poco, a corto plazo, pero pensando en el largo plazo. Y obviamente esto nos va a ser mucho, mucho más fácil a los que menos tiempo hayamos estado lamiéndonos las heridas en la fase de negación y en la fase de enfado y en la fase de depresión, ¿no? Y ahora que te escucho, me viene a la mente también una palabra que ahora está muy mencionada, que creo es importante que la comentemos un ratito, el tema de la resiliencia. ¿Mm? Porque, claro, estas fases que tú has dicho son justamente el proceso emocional, anímico, mental que todos pasamos y nuestra capacidad de rehacernos con éxito y con un logro superior, creo que es importante, ¿no? ¿Qué te viene a la mente con esto de la resiliencia, este proceso? Bueno, fíjate, es que además Néstor, es curioso porque justo esta mañana he lanzado un post en las redes sociales sobre Lionel Messi, ¿no? Obviamente lo que ha sucedido en el Barcelona es como, yo creo que casi el coronavirus ha quedado atrás ya con la pandemia de Lionel Messi en el Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que justamente, y hablaba de esto, ¿no? De la capacidad que debe tener la gente de ser reacia a la frustración, de ser resiliente. Por ejemplo, el crack mundial futbolísticamente no es resiliente. O sea, no ha sido resiliente a una situación de superar algo adverso como es un 8-2. Entonces, ha tirado la toalla, con lo cual yo creo que esto nos sucede a mucha gente, ¿no? Si no somos resilientes, si no tenemos esa competencia de resistencia a la adversidad, estamos perdidos. Y probablemente el gran problema es que haya mucha gente que en la fase de enfado y en la fase de depresión ha tirado la toalla. Pero si me permites, Néstor, a mí hay una persona de la que siempre me gusta mucho hablar, que es un español que dicen los expertos que fue quien llevó a Obama a la Casa Blanca, que se llama Juan Verde. Juan Verde es un grandísimo comunicador y es el que le llevó toda la política de comunicación y de redes sociales a Obama en la primera legislatura, ¿no? Para llegar a la Casa Blanca. Y él siempre dice, en esta vida hay dos tipos de personas. Una, los que lloran, y otra, los que venden pañuelos. Yo creo que estamos en una situación así. Hay mucha gente que está llorando, y no voy a decir que sin motivo, ¿eh? Hay mucha gente que está llorando, pero hay otros que están reaccionando resilientemente y vendiendo pañuelos. Afortunadamente para estos segundos hay mucha gente que llora, con lo cual ellos van a salir a flote, los demás no. Sí, sí, sí. Y efectivamente, ¿no? La actualidad de hoy nos está retando continuamente, todos los días, ¿no? Y ese es el otro tema que quisiera comentar ya al cierre de esta sección. Este reto permanente hace que el directivo y los que trabajamos en una empresa, pues estemos permanentemente enfrentando dificultades, ¿no? Ya sea por el teletrabajo, por las horas, por la carga, por las incomodidades que podamos tener en casa, por no poder salir a la calle, no poder hacer nuestra vida normal, en fin, tenemos muchos retos. Y esto nos puede, no voy a decir deprimir, pero nos puede entristecer. ¿Cómo manejamos este proceso finalmente para ir para adelante, no? Bueno, fíjate, yo diría, por un lado, obviamente, volvamos a los que lloran y a los que venden pañuelos. A los que lloran les deprime, a los que venden pañuelos les hace ser mejores. Entonces, fíjate que yo creo que lo que me plantea se podría resumir clarísimamente con aquel ejemplo o con aquel modelo de desarrollo de hábitos, ¿no? Y es que todo el mundo en un momento determinado sobre algo somos incompetentemente inconscientes, es decir, no somos conscientes de nuestra incompetencia. ¿Qué sucede? Que esta pandemia nos ha llevado a muchos a tomar conciencia de lo incompetentes que éramos en algunas cosas.
Con lo cual, ese punto, por ejemplo, en teletrabajar, en utilizar Zoom, en utilizar Teams, ¿qué sucede? Que automáticamente entramos en una primera fase de desarrollo y es cuando nos convertimos en competentes conscientes. Empezamos a activar el Teams, empezamos a utilizar tal, pero nos va costando porque tenemos dudas de si lo estamos haciendo bien. Pero cuando esto ya lo has practicado mucho, ya entras a competente inconsciente, es decir, ya lo activas todo de un modo totalmente habitual, ¿no? Y entonces, cuando entramos en ese punto de competente inconsciente es cuando hemos adquirido el hábito. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ese punto de incompetente, de competente inconsciente es el más peligroso, porque es cuando hacemos las cosas por inercia y es cuando no pensamos en los problemas que puede tener. Entonces, esto que acabamos de comentar es el círculo del hábito, ¿no? De cómo adquirir hábitos. Entonces, yo para mí, afortunadamente, y lo digo con toda la tristeza por todos los muertos que hemos tenido en el camino y toda la gente que hemos tenido contagiada en nuestras familias y no familias, el coronavirus nos ha ayudado a crecer a muchísimos. Yo con mis 61 años he crecido en una serie de aspectos que era impensable hace 3 meses o 4 que me desenvolviese bien. Y aquí estamos, por ejemplo, Néstor y tú y yo, a más de 10.000 kilómetros y a 7 horas de distancia, como si nada. Y esto lo ha hecho el coronavirus. Exactamente, exactamente. Nada, Norbert, muchas gracias. Como Bueno, un siempre. auténtico placer. Gracias, gracias, gracias a todos y cuídense mucho por Perú, por favor. Muchas gracias. Seguro que Gracias. vamos a tomar con mucha atención, mucho interés todo lo que hemos hablado hoy. Y como siempre, nos quedamos con muchos más temas, con muchas más preguntas que quisiéramos compartir contigo, Otro porque día más. eres una persona que siempre nos das una opinión muy, muy interesante. Muchas gracias nuevamente, Norbert. Gracias.